La palabra estadística tiene dos acepciones en general. Por un lado es el hecho de estudiar las características de una población y sus integrantes, y por otro lado es una disciplina científica que, entre muchas otras utilidades, puede usarse para deducir relaciones entre variables o para extender los resultados que obtengamos para una parte de la población o toda la población. Día a día realizamos muchas acciones y tomamos decisiones a partir de un pensamiento estadístico y casi nunca somos conscientes de ello. Por ejemplo, cuando salimos de nuestras casas para coger la buseta en las horas menos congestionadas. Esto es porque sabemos que ese es el mejor momento para evitar trancones. O cuando las mujeres evitan algunas comidas es porque saben la cantidad de calorías que contienen y que las podría hacer subir de peso. Asimismo, cuando juega nuestra selección Colombia, en la que queremos saber la cantidad de remates al arco, los tiros de esquina, los goles y la puntuación y lugar en la tabla de posiciones. Estas conclusiones que tomamos a partir de la experiencia y de la información que hemos recopilado previamente sobre situaciones similares. Y a continuación daremos inicio a la línea del tiempo de la historia de la estadística. 4000 años antes de Cristo se da apertura a la era de los números, obteniendo resultados como sumar y restar, y así medir riquezas y ganancias en esa época. 3050 años antes de Cristo en Egipto se recopilaban datos de la población y rentas del país. 3000 años antes de Cristo, los babilonios utilizaban tablillas de arcilla para recopilar datos comerciales y agrícolas. En China, en el año 2200 a.C., los censos fueron ordenados por Tao, y posteriormente en el año 2000 a.C. existieron registros numéricos del bienestar material. Año 1800 a.C. En la isla de Cerdeña existen monumentos prehistóricos pertenecientes a los núragas, los primeros habitantes de la isla. Estos monumentos, formados por bloques de basalto superpuestos sin mortero y en cuyas paredes se encontraban grabados toscos signos que servían para llevar la cuenta del ganado y la caza. Poco a poco, conforme fue evolucionando la sociedad, estos hechos fueron más frecuentes y menos inciertos. Año 1450 a.C. en la Biblia observamos en uno de los libros del Pentateuco, bajo el nombre Números, el censo que realizó Moisés después de la salida de Egipto. Textualmente dice: censó de las tribus, el día primero del segundo año después de la salida de Egipto. Habló Yahvé a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de la reunión, diciendo: haz un censo general de toda la asamblea de los hijos de Israel, por familia y por linaje, describiendo por cabeza los nombres de todos los varones aptos para el servicio de armas en Israel. 1000 años antes de Cristo, el rey David ordena un censo para conocer la cantidad de habitantes. Año 721 a.C. Fue Sargón II, rey de Asiria, quien fundó una biblioteca en Nibine que luego fue ampliada y organizada bajo el reinado de Asurbanipal. Los textos que allí se guardaban eran tablillas de ladrillo de arcilla cocida de 25 por 16 centímetros, teniendo solo en cuenta una de sus caras inscripciones cuneiformes. Lo interesante de todo esto es que en esta biblioteca no se guardaban poemas o obras literarias, sino simplemente era una recopilación de hechos históricos religiosos, importantes datos estadísticos sobre producción, cuentas, así como también datos de medicina, astronomía, etc. Año 594 a.C. Grecia también tuvo importantes observaciones estadísticas en lo que se refiere a distribución de terreno, servicio militar, etc. También cabe citar entre los griegos principalmente a Sócrates, Heródoto y Aristóteles, quienes a través de sus escritos incentivaron la estadística por su importancia para el Estado. 500 años antes de Cristo, en la India aparecen los números arábicos, y en Roma se realizan censos para conocer la población existente. 27 años antes de Cristo, el Imperio Romano fue el primer gobierno que recopiló una gran cantidad de datos sobre la población, superficie y renta de todos los territorios bajo su control. Durante la época de César Augusto, se decretó que todos los súbditos tenían que tributar y por tanto exigió a todas las personas que se presentaran al estadístico más cercano, que era entonces el recaudador de impuestos. Los censos se realizaban cada 5 años y los funcionarios públicos tenían la obligación de anotar nacimientos, defunciones y matrimonios, sin olvidar los recuentos periódicos de ganado y de riquezas contenidas en las tierras conquistadas. Roma 200 años antes de Cristo, 400 años después de Cristo. Una de las civilizaciones que más influyó en el pensamiento administrativo fue el pueblo romano, clasificando las empresas en tres: la pública, las semipúblicas y las privadas.
En el año 762, Carlomagno ordenó dar creación al registro a partir de la incursión de los números arábigos. De esta forma se crearía el álgebra en Bagdad, que sería una gran revolución a la matemática y la astronomía en el Medio Oriente. En el año 1066 al 1086, después de la conquista de Normandía en Inglaterra, el rey Guillermo I elaboró un catastro, considerado el primero en Europa, y en 1086 se recopila el Domesday, en el cual se documentó la propiedad, extensión y el valor de la tierra. 1180-1202. Los mercaderes musulmanes empiezan en el año 1180 a realizar transacciones. Con base a esto, en el periodo de 1202 se creó el libro del cálculo. Esto trajo gran beneficio a los mercaderes para calcular pérdidas y ganancias. Año 1200 a 1527. Los incas del Perú establecieron un procedimiento peculiar para registrar los nacimientos, las defunciones y otros sucesos cuyas responsabilidades incumbían a las autoridades públicas. Esta cultura de las Américas tiene el mérito de haber sido la primera que registró sucesos vitales. Sabían, por ejemplo, exactamente la cantidad, la edad y el sexo de los habitantes en las diferentes provincias. Año 1487, el cálculo de las probabilidades inició como solución a problemas relativos a los juegos de azar. El problema más importante era el conocido como problema del reparto de las apuestas, que distribuía las ganancias entre jugadores cuando la partida se interrumpía antes de finalizar. Este problema fue abordado por Luca Pacioli en 1487, por Niccolo Tartaglia en 1556 y por Girolamo Cardano en 1565. En ninguno de los casos la solución fue satisfactoria, pero contribuyó al desarrollo de la probabilidad. En 1540, el alemán Sebastian Moster realizó una compilación estadística de los recursos nacionales, que comprendía datos acerca de la organización política, instituciones sociales, comercio y poderío militar. Año 1662. John Grant elaboró un tratado de observaciones políticas generales en el cual Grant pone de manifiesto las cifras brutas de nacimientos y defunciones ocurridas en Londres durante dicho periodo. Año 1662. Apareció el primer estudio estadístico notable de población, titulado Comentarios sobre las partidas de defunción en Londres. Año de 1665. Blaise Pascal publicaba el libro Tratado sobre el Triángulo Aritmético, la más importante contribución realizada hasta la fecha en el ámbito de la combinatoria. El libro se basa en la construcción y propiedad combinatoria del posteriormente llamado Triángulo de Pascal. Año 1679. Se creó el sistema binario en Alemania, el cual es un sistema de numeración en el que los números se representan utilizando solamente la cifra 0 y 1. Año 1760. Godofredo Agnewald, profesor de la Universidad de Gotinga, acuñó en 1760 la palabra estadística, que extrajo del término italiano statista. Creía, y con sobrada razón, que los datos de la nueva ciencia serían el aliado más eficaz del gobierno consciente. Año 1800 a 1900. Entra en vigencia el estudio sobre los fenómenos sociales y naturales a través de la estadística. Año 1835, Jacques Keller es quien aplica la estadística en las ciencias sociales. Interpretó la teoría de la probabilidad para su uso en esas ciencias y aplicó el principio de promedios y de la variabilidad a los fenómenos sociales. Keller fue el primero en efectuar la aplicación práctica de todo el método estadístico, entonces desconocido a las diversas ramas de la ciencia. Año 1888. A finales del siglo XIX, Sir Francis Galton introdujo el concepto de correlación, que tiene por objeto medir la influencia relativa de los factores sobre las variables. De aquí partió el desarrollo del coeficiente de correlación creado por Carl Pearson y otros cultivadores de la ciencia biométrica que efectuaron amplios estudios sobre la medida de las relaciones. Año 1922, Ronald Arnold Fisher fue la figura más influyente de la estadística moderna, pues la situó como una poderosa herramienta para la planeación y análisis de experimentos. Contemporáneo de Pearson, desarrolló el análisis de varianza y fue pionero en el desarrollo de numerosas técnicas de análisis multivariante y en la introducción del método de máxima verosimilitud para la estimación de parámetros. Su libro Métodos estadísticos para los investigadores
publicado en 1925, ha sido probablemente el libro de estadística más utilizado a lo largo de muchos años. Año 1944. En el norte de Inglaterra se crea la computadora binaria. Las máquinas Colossus fueron los primeros dispositivos calculadores electrónicos usados por los británicos para leer las comunicaciones cifradas durante la Segunda Guerra Mundial. Colossus fue uno de los primeros computadores digitales. La máquina Colossus fue diseñada originalmente por Tommy Flowers en la estación de investigación de la oficina postal. Una versión mejorada, el Colossus Mark II, se instaló en junio de 1944 y se llegaron a construir unos 10 Colossus hasta el final de la guerra. Año 1950. Se empieza a dominar la estadística moderna a través de las computadoras. El uso de estas y de software especializados facilitan la aplicación de los métodos de análisis estadísticos que impulsan la investigación y crecimiento de esta ciencia. Estadística de hoy. En nuestros días, la estadística se ha convertido en un método efectivo para describir con exactitud los valores de datos económicos, políticos, sociales, psicológicos, biológicos y físicos, y sirve como herramienta para relacionar y analizar dichos datos. Podemos deducir que la estadística fue evolucionando a través del tiempo y su desarrollo ha sido indispensable en muchas disciplinas. Es por eso que es una rama muy importante para desarrollar distintas investigaciones. En este propósito, la estadística resulta de enorme utilidad para la comprensión y análisis de fenómenos sociales, culturales y cotidianos.